Músicos estadounidenses protestaron formalmente ante Barack Obama porque dicen que algunas de sus obras fueron utilizadas en sesiones de tortura. La música conmociona, libera, calma, induce emociones, pensamientos y mueve a la acción o a la contemplación. Puede ser un símbolo de rebeldía, pero también puede ser un tormento. Los mismos temas de rock con los que miles de jóvenes saltan y bailan en un concierto, y las mismas canciones pop que las radios y la televisión transforman en paisaje sonoro omnipresente, son utilizados con fines militares. A un volumen elevado y convertidas en escucha forzada, que se repite durante horas, forman parte de lo que el eufemismo de la jerga de los manuales de contrainsurgencia denomina técnicas de interrogación optimizadas. Las Fuerzas Armadas estadounidenses vienen explorando el empleo de fuentes sonoras en operaciones de combate y como instrumento en interrogatorios a prisioneros desde la época de la Guerra de Vietnam. Y a fines de los años 80, durante la invasión a Panamá, para desalojar del poder al hombre fuerte de ese país, Manuel Noriega, esta utilización de música tuvo un capítulo notable. En la operación Causa Justa, ordenada por George Bush, padre, con el pretexto de salvar las vidas de los ciudadanos estadounidenses residentes en Panamá y defender los derechos humanos y la democracia, aunque con el control estratégico del canal interoceánico como cuestión central, las fuerzas invasoras emplearon la música para motivar a las tropas y también como elemento de presión psicológica contra Noriega, refugiado en la misión diplomática del Vaticano. Un equipo del Batallón de Operaciones Psicológicas del Ejército estadounidense bombardeó a través de enormes altavoces con la ayuda de emisoras de FM durante día y noche a Noriega, quien se suponía que odiaba el rock, con una lista de temas que incluyó a David Bowie, Guns N' Roses, Alice Cooper, U2, Led Zeppelin, Black Sabbath y hasta los Beatles. Oficialmente, según se dijo, el objetivo no fue la tortura psicológica del general panameño, sino evitar que se emplearan micrófonos parabólicos para realizar escuchas clandestinas de las negociaciones. Pero fue a partir de 2002 que el Departamento de Defensa propuso y logró que otro Bush, el hijo, aprobara el empleo de música a altísimos volúmenes como herramienta de tortura a prisioneros capturados en el marco de la denominada Guerra contra el Terror en Afganistán, Irak e incluso en algunos países europeos mediante operaciones de secuestro y desaparición orquestadas por la Central de Inteligencia estadounidense. Estas técnicas, denominadas de incentivo e insignificancia, destinadas a recompensar o castigar a los prisioneros que no cooperan con los interrogadores, incluyen, además de la música a altos volúmenes, encierro prolongado en celdas de aislamiento, privación de sueño, manipulación de la dieta, exposición a temperaturas extremas, así como humillaciones y abusos físicos y sexuales con el fin de deteriorar la voluntad y la capacidad de resistencia de los detenidos. El hecho de que muchos de los prisioneros calificados de combatientes enemigos y por lo tanto privados de los derechos más elementales fueran musulmanes, reforzaba la eficacia de utilizar rock como instrumento de tormento, ya que además de la repetición y los altos volúmenes, se trata de una manifestación cultural que les resulta ajena. You could hear them. You can't see them. You can hear them screaming. You can hear them talking very loud, crying out loud. Every now and then I speak some Arabic. I could hear what they were saying, and they're usually calling out for their mothers or calling out for God to help them. Yeah, you can hear someone going insane. En muchos casos, la aplicación de la tortura sonora y las otras técnicas de degradación fueron autorizadas por el entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld en persona y por su segundo, Paul Wolfowitz. En el centro de detención de Guantánamo, en el de la base aérea de Bagram, en Afganistán,
o en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, la tortura con música se empleó sistemáticamente. Un prisionero de Guantánamo recuerda haber sido esposado a una silla y bombardeado con luces destellantes y un tema de Eminem repetido durante horas y horas. Otros relatan haber sido esposados con las manos y los pies hacia atrás y sometidos por días y hasta semanas enteras a música de heavy metal a altísimos volúmenes. You're losing the plot, and it was really like it's very scary, you know, to think that you might go crazy because of the music, because of the loud noise, because after a while you don't hear the lyrics, all you hear is heavy banging. A medida que estas denuncias comenzaron a hacerse públicas, organizaciones internacionales de derechos humanos y los propios músicos comenzaron a protestar por este empleo de la música como herramienta de tortura. A fines de octubre de 2009, una larga lista de grupos de rock y pop presentaron una petición al gobierno de Barack Obama para que, en cumplimiento de la Ley de Libertad de Información, que obliga a las autoridades estadounidenses a desclasificar periódicamente información reservada, revele los nombres de los temas y los autores de la música empleada como tortura contra prisioneros, así como todos los registros y documentos que autorizan estas prácticas aberrantes. The music of Rage Against the Machine was used to torture prisoners in Guantanamo Bay. Like they keep them up all night long by blasting loud music, and the music that tortures them one of the most is apparently Rage Against the Machine. We're trying our best to stop it. Y la protesta de los músicos, coordinada con otras emprendidas por veteranos de guerra y generales retirados del ejército exigiendo el cierre de Guantánamo, es parte de una nueva campaña de presión contra el flamante Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, para que cumpla la promesa que hizo de clausurar el ominoso centro de detención estadounidense que funciona en Cuba. La Casa Blanca, a través de sus voceros, aseguró que la música ya no es utilizada como herramienta de tortura desde que Obama llegó a la presidencia. Según los especialistas, a ciertos niveles de volumen constante y durante largos periodos, cualquier tipo de música, desde Metallica hasta Britney Spears, desde el rap y el hip hop hasta el country, puede provocar una sobrecarga sensorial que destruye la subjetividad y es capaz de causar una regresión a un estado infantil y alterar los procesos normales de pensamiento. Pero los músicos, que exploran incluso lanzar acciones legales contra la Casa Blanca, no creen en declaraciones de buena voluntad y esperan hechos. La liberación de los documentos que prueban el uso de sus músicas como instrumento de tortura y el cierre de los centros de detención en los que se aplican esos tratos inhumanos y degradantes que violan los acuerdos internacionales contra la tortura firmados por Estados Unidos. All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American. Impresionante el informe, las imágenes, el texto, lo que dice. Hace poco, ¿te acordás que desde adentro de la Embajada de Brasil la gente que acompaña a Zelaya se quejaba porque decía que precisamente habían utilizado los golpistas y los militares que estaban ahí cuidando la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, habían utilizado música y que incluso nos comentaban que tenían letras absolutamente humillantes y agresivas para con los que estaban allí. Sí, la utilización de parlantes en torno a la embajada, ¿no? Es decir, la cuestión del sonido como tortura no es nuevo, la gota de agua, la tortura china o los llantos de bebés o los gritos o todo eso, pero la sofisticación de la música a todo lo que da, que es hollywoodense, ¿no? Sí, porque estábamos tratando de repasar, por lo menos de recordar, digamos, lo que se conoce de la tortura con la represión y las dictaduras en los países latinoamericanos, en el nuestro, y este tipo de antecedentes no se registran así. Sí otro tipo de torturas como grabar el sufrimiento o el dolor de un familiar que también estaba secuestrado, este tipo de cosas. Pero el uso de la música es como lo que una pasa es que sofisticación. también uno ha escuchado de gente que fue torturada y que lo que le queda es también la música que se usaba por ahí para tapar los gritos y demás. Sí, eso sí. Pero que era otro grado de uso de todo esto. Tremendo, ¿no? Es terrible.